Hola, hola chicos, muy buenos días con el cuarto grado de primaria. A continuación, en nuestro curso de física, veremos el tema de primera condición de equilibrio. Esta es la primera ley de Newton. Así es chicos, entonces vamos a hablar de esta primera, ya que son 3 leyes de Newton. Y aquí te presento a Isaac Newton. Muy bien, y veamos en el siguiente video un poco más acerca de Isaac Newton. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y, a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Bien chicos, ahora sí vamos a entrar a mencionar cuál es la primera condición de equilibrio. Así es. Entonces, veamos. Todo cuerpo que está en reposo o se mueve con velocidad constante está en equilibrio. Ojo, entonces, cuando un cuerpo está en equilibrio, ¿qué cosa tiene que ocurrir para decir que un cuerpo está en equilibrio? Entonces, puede ocurrir solamente 2 cosas. ¿Ok? Uno de ellos es que esté en reposo, esté estático, esté quieto, o se mueva a velocidad constante. Por ejemplo, aquí tendremos a este auto y vemos que está en movimiento. ¿Sí? Está en movimiento. Entonces, si está en movimiento, tiene que estar a una velocidad constante. Vamos a suponer que este autito está viajando a una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces diremos que este cuerpo está en equilibrio. Está en equilibrio porque viaja a una velocidad constante. Este auto que está allí está en reposo, no está produciendo ningún movimiento, ¿sí? Como está en reposo, diremos que está
en equilibrio. Este balón que está en el campo, ¿sí?, está en reposo, es decir, no tiene movimiento, entonces está en equilibrio. Y para que este balón esté en equilibrio, chicos, tiene que estar en reposo, pero vemos que no, o tiene que estar a una velocidad constante. De lo contrario, no puede estar este balón en equilibrio. Muy bien, chicos, entonces eso es la primera condición de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo o está a una velocidad constante. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Hablaremos también de la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos dice concretamente lo siguiente, ¿ok? Para que un cuerpo esté en equilibrio tiene que haber fuerzas que actúan. ¿Y de qué manera van a actuar las fuerzas? Este simbolito de aquí, chicos, sí, este simbolito significa sumatoria. Sumatoria. Sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha, ¿ok? Entonces, la suma de las fuerzas que van a la derecha va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que van a la izquierda, ¿ok? Sumatoria de las fuerzas que van a la derecha es igual a la suma de todas las fuerzas que van hacia la izquierda. Esa es la condición para que se cumpla que un cuerpo esté en equilibrio, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a la siguiente parte. La suma de las fuerzas que van hacia arriba será igual a la suma de las fuerzas que van hacia abajo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a utilizar dentro de los ejercicios esto de aquí, ¿sí? Vamos a recordarlo y aplicarlo en nuestros ejercicios. Muy bien, entonces vamos a ir viendo. No te olvides, la sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de las fuerzas que van hacia la izquierda. Y por aquí tenemos que la suma de las fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de las fuerzas que van hacia abajo. ¿Ok, chicos? Muy bien, ahora nos vamos a los problemitas y tendremos por aquí el problema número 1. Y el problema 1 nos dice, calcula F. Tenemos aquí, muy bien, este bloque, y a este bloque se le está aplicando una fuerza de 30 newtons. Recordemos, chicos, que la fuerza se mide en newtons. Sí, tenemos por aquí otra fuerza, sí, que está empujando en contra a esta otra fuerza. Entonces, si nuestro bloque está en equilibrio, entonces, ¿cuánto debe de ser esta fuerza? Es lo que tenemos que encontrar. ¿Ok, chicos? Muy bien. Diremos, por lo tanto, la suma para nuestra solución, la sumatoria de las fuerzas que van hacia la derecha, esa será igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. Muy bien, ¿qué fuerzas? Habrán varias fuerzas, en este caso solamente hay una fuerza y es la de 30 newtons, y eso es igual a la otra fuerza que está apuntando en contra, que es F. Y aquí podemos decir que F es igual a 30 newtons. Muy bien, entonces de esa manera hemos resuelto la pregunta 1. Pasaremos a la siguiente pregunta, pregunta 2, chicos. Observen el gráfico. Aquí tendremos las fuerzas de esta manera. Esta fuerza de 60 newtons, ¿sí? Hay una fuerza que está jalando, y esta fuerza que está jalando hacia el otro lado se llama F. Entonces tendremos que encontrar F de tal manera que el bloque esté en equilibrio. Para la solución hay que recordar la primera condición de equilibrio. Nos dice que las sumas de las fuerzas, en este caso solamente hay una fuerza, la fuerza que va hacia la izquierda será igual a la fuerza que va hacia la derecha. Muy bien, entonces F será igual a 60 newtons. 60 newtons. Muy bien, chicos, y pasaremos ahora a la siguiente pregunta, a este ejercicio número 3. Calcula F, nos dice. Observemos, aquí tendremos a este bloque y vemos que hay una fuerza que jala hacia la
izquierda y 2 fuerzas que jalan hacia la derecha. ¿Ok? Muy bien, estas fuerzas son 70 newtons y 30 newtons. Ok, entonces vamos a ver. Por aquí tendremos solución. La fuerza F, chicos, ¿a qué será igual? La fuerza que va hacia la izquierda será igual, ahora sí, a la suma de las fuerzas que van hacia la derecha. ¿Ok? Como tenemos aquí una sola fuerza, colocamos F. Y hacia la izquierda tendremos solamente F y hacia la derecha tendremos solamente 2 fuerzas, 70 newtons y 30 newtons. Lo que tenemos que hacer es sumar estos dos y nos quedará 70 más 30, que la fuerza F es igual a 100 newtons. Muy bien, chicos, 100 newtons, eso es. Vamos a continuación a ver en qué consiste la tareita. Esta es la tarea, chicos, que debemos de resolverlo en nuestro cuadernito, ¿sí? La pregunta 1 nos dice calcula F. Recordemos que este de aquí, este gráfico está en equilibrio, ¿ya? Entonces no te olvides. Calculemos F usando la primera condición de equilibrio, ¿sí? Y vamos a encontrar. Pasaremos a las siguientes preguntas, pregunta 3 y pregunta 4. Calcula F en cada caso, hay que tener en cuenta, ¿sí? En cada una de las preguntas vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Bien, chicos, nos veremos en breve para resolver los ejercicios restantes que están en nuestro compendio. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces, hasta entonces, chicos. No se olviden también, vamos a dar nuestra práctica de cada clase. Nos vemos en breve, chicos. Cuídense mucho. Bendiciones.